Si llevas algún tiempo escuchando el podcast o siguiéndolo, sabrás que el gran objetivo de este año ha sido la Superbrevet Londres-Edimburgo-Londres, que es un evento de unos 1500 kilómetros que une estas dos ciudades. Más o menos, porque en realidad ni salía de Londres ni tampoco entraba del todo en el núcleo urbano de la capital escocesa. Pero vamos, que nos entendemos. Como tantas otras Superbrevets, se celebra cada 4 años y tiene la particularidad de que se entra por sorteo, al menos como norma general. El caso es que allá fuimos, y digo fuimos en plural porque precisamente los protagonistas del episodio de hoy son dos viejos conocidos del podcast, que además son mis compañeros en este viaje. Son Kiko Jimeno y Néstor Jiménez. Se habían inscrito ya desde la salida de la pasada París-Brest-París y me ofrecieron un hueco en su autocaravana. Y allá nos fuimos, claro. Si has seguido un poco el evento en redes, seguramente sabrás que la prueba se canceló a mitad de camino. Todo por la llegada de la tormenta Floris y sus vientos de más de 150 km por hora, que hicieron que la organización tomara una delicada, pero en mi opinión muy acertada decisión. De Floris, de los problemas con la caravana y de mucho más hablamos en esta charla que espero que te guste. Eso sí, en lugar de oírlo, si lo estás viendo, verás que no está en el formato habitual. Y es que ha sido una de las entrevistas que más veces nos ha costado grabar. Y al final, pues hubo que hacerlo en Teams en lugar de con los métodos habituales. En fin, cosas del directo. Ahora sí, te dejo con Kiko, Néstor y nuestro viaje por Inglaterra. Como siempre, disfrútalo. Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevetcar, el podcast sobre en español. Chavales, muy buenas, por fin. La entrevista más complicada de llevar a cabo de la historia de La Brevetcar. ¿Qué pasa, Javichu? Sí, tío. ¿Qué tal, tío? Trabajamos más que un ministro, tío. Es complicado agendar. Sí, las bicis de acero, bien, la tecnología ya, no lo sé. Bueno, nos ha costado, pero aquí estamos los tres por fin, porque yo creo que, bueno, yo por lo menos tenía muchas ganas de grabar esto. ¿Qué tal estáis? Te quedaste con ganas de más después de 10 días con nosotros. Eso es. Es el síndrome de Estocolmo, yo creo. Total. Quisimos hacer un, vamos a decir, proyecto piloto de podcast en directo en la autocaravana, que hubiese estado muy chulo, pero yo después del tortazo y la paliza que llevaba no estaba en condiciones. Pero bueno, por fin estamos aquí, que es lo que cuenta. Viajazo. Ha pasado un mes y ya con la resaca de la volver del verano y con el buen sabor de boca de ese viaje y ya contando los días para volver. Eso es. 2 añitos o 4 años. 4 Cuatro, añitos, cuatro pero años. bueno, Cuatro. habrá planes intermedios seguro. O sea que algo ya estamos tramando, ¿verdad? Aunque no lo vamos a desvelar. Oye, vamos a empezar por el principio. Vosotros os apuntasteis sin sorteo en un arranque de calentón antes de la salida de París-Brest-París. Contarme un poquito cómo fue la historia de vuestra inscripción y de los caramelos. Néstor, empiezas tú si quieres para no pisarnos. Básicamente es que había un stand en la París-Brest de un tipo un poco peculiar que estaba repartiendo caramelos de la Londres-Edimburgo y en un momento así de literalmente aquí te pillo, aquí te mato, Kiko, nos apuntamos que sí, que no, esto qué es, no sé muy bien, vale, me apunto y nos apuntamos. Sin saber muy bien qué era, solo sabíamos que era 2 años después. Y después de 2 años... Néstor, la frase fue una prueba de 1500 kilómetros dentro de 3 años. Hay que poner ahora 100 pavos por barba y yo te dije, si los pagas tú, ya te los devolveré, apúntanos. Bueno, vale. Y Sí, así sacaste la tarjeta esa que tenemos a medias y las pagaste. eso es, la tarjeta de los viajes en bici y que no tiene intereses, gracias a Dios, porque si no Kiko estaría jodido y
Y ya está. Y nos apuntamos. Oye, Y dime, acaba. sí, y básicamente nos apuntamos y la siguiente toma de contacto con la LEL fue a través de tu podcast, cuando entrevistaron a Javi, el Kingston Wheeler fenómeno que conocimos oficialmente unos cuantos años después en Inglaterra, y me dio un montón de tips y empezamos a preparar el viaje. Más o menos un poco así, muy resumida, esa es la historia. Sí, bueno, desde aquí aprovecho para agradecerle a Javier Arias, que como dices, ya estuvo por aquí. Pues todos los tips, todos los consejos que nos ha dado a nosotros y a un montón de gente a través del grupo de WhatsApp que se creó. Y bueno, y luego también una vez terminada el evento, vamos a decir, también nos recomendó rutas, nos acompañó un día, o sea que la verdad que estuvo muy bien la aventura. Eh, el viaje comienza 2 días antes del inicio, porque esto salía el día 3 domingo, pero el día 1 a las 5 de la mañana comienza la aventura. Arrancáis la autocaravana y 2 horitas más tarde estabais aquí en Pamplona para dormir esa noche cerquita de, bueno, al lado de Caen, en el Eurotúnel, y cruzar a primera hora de la mañana del sábado. Kiko, ¿cómo fue ese viaje? Porque hubo de todo también antes de empezar. Se mascaba la tragedia desde la caravana. ¿Cómo lo La verdad es que viviste? mereció mucho la pena ir en autocaravana porque primero pues ya te vas mentalizando de la paliza que te vas a pegar, el cachondeo en la furgoneta, que cocinas, que duermes, tal, el desvío de aquí, y resulta que la caravana de los papás de Néstor, que son unos amores y nos la prestaron para el viaje, renunciando ellos a irse de vacaciones con ella, nos la habían dejado todo preparado, los depósitos de gasolina llenos, el depósito de las aguas fecales vacío, el famoso poti, el poti. Y entonces, pues de repente nos salta un piloto a 200 kilómetros al sur de París de que había que echar AdBlue y tú echas el AdBlue, que es la mierda esta para que el diésel contamine menos, y no cambia el piloto, resulta que no era del AdBlue, que si No, había una... y te falta decir que salimos con el piloto del aceite enchufado, porque había mi El padre piloto que del cambiaba Sí, aceite el aceite. enchufado. antes de Biarritz yo creo que se había encendido el piloto del aceite. Y Conclusión, era todo fallos no reales que conseguimos desactivar con un código que parecía el código de Indiana Jones antes de entrar a la caverna misteriosa en busca del tesoro, pisando el freno, dándole a la marcha atrás y no sé qué, que nos dijo Era un como una... colega. Mira, como hay un vídeo, como hay un vídeo en YouTube que es el que nosotros usamos de tutorial y además creo que está grabado Néstor haciendo la combinación del Kamehameha, lo voy a poner. Voy a cortar aquí el vídeo en edición y van a entrar esos dos vídeos para que si alguien tiene una caravana o una furgoneta Fiat y no le han reseteado los kilómetros del aceite, que sepa cómo se hace, aunque no se lo crea, que parecía que había cámara oculta. Total. 6 y 7. Y ahora mantén un minuto Un minuto, mira, estoy grabando. Vamos a contar un minuto. Estamos al sur de Rouen, a 2 horas de Calais, con la furgo que no sabemos si se ha reventado o no, con una previsión meteorológica de mierda. Hasta ahora todo va bien. ¿Y ahora qué? Esperar 30 segundos más. Tú que te... Después de hacer el truco del almendruco, El Mortal Kombat. exactamente igual que las catacumbas que Indiana Jones utilizaba para abrir las catacumbas como los del Niágara, goles con el- tenemos buenas noticias. Se nos han ido todas las luces de error de la caravana. Nuestro camino sigue para la tormenta perfecta en el norte de Inglaterra. ya no tenemos que ir al taller en Rouen. Alright, así que vamos a la tormenta perfecta. Pero bueno, llegamos, que es lo importante. Llegamos, sábado recogida de dorsales, entrega de bolsas, preparativos. No sé si vosotros sois de poneros muy nerviosos antes de, o sea, ya en esos últimos momentos de preparativos, porque tuvimos que sacar otra vez a revisar todas las bolsas por si acaso, en ese momento un poco hay de paranoia. Néstor, no sé si... Mira, voy a cambiar la pregunta. Néstor,
¿crees que Kiko se pone muy nervioso? Y Kiko, ¿crees que Néstor se pone muy nervioso? Empieza Néstor, venga. Si empiezo yo, Kiko dice que no, pero sí. No, no es nervioso, pero al final es nervioso y no, todos nos ponemos un poco nerviosos, quien más, quien menos. Es un evento, eh, no es como ir al examen de la selectividad, que te pones nervioso de verdad, ¿no? Es un evento que lo llevas esperando, aunque solo sea por el tiempo que llevas esperándolo, las ganas que has puesto en llegar ahí y el esfuerzo, pues quieres que esté todo bien preparado y todo o'clock para poder funcionar como te apetece. Y básicamente el momento de tensión era preparar lo que queríamos en las bolsas de apoyo, que tienes 2 por corredor, que yo como íbamos en pareja se transforman en 4, que una la tienes en Inglaterra y otra la tienes en Escocia, porque el recorrido es yendo hacia el norte hasta Escocia y luego volver hacia el sur, vuelta a Inglaterra, Londres, Edimburgo, Londres, y teóricamente había una mega tormenta, teníamos que distribuir bien la comida, la ropa de abrigo extra y pesaban las bolsas. Entonces ahí empezó un poco la historia de qué hacemos, cómo las compartíamos, qué metemos, qué no metemos, esto de más, esto de menos. Y eso era un poco lo que generaba más nervios, ¿no? Yo creo. Sí, un poco igual la incertidumbre de qué iba a pasar al final con el clima, ¿no? Y sobre todo lo del peso, lo que comentas. Kiko, ¿tú cómo lo viviste? ¿Notaste muy cardias a Néstor o no? Yo la verdad que no. Al final ya dejas de contar a cuántas pruebas más o menos largas o más cerca o más lejos de casa, pues te has enfrentado solo o en pareja y al final ya llevan esto diciéndole muchas pruebas que es que siempre es lo mismo. O sea, Siempre lo mismo. eh, si te vas en agosto a cruzarte el Pirineo de punta a punta, te tienes que llevar de todo. Y si te vas a pedalear a Inglaterra para subir hasta Escocia y volver, pues te tienes que llevar de todo. ¿Que no te quieres llevar de todo? Pues es tu puto problema, es eso, porque estás zumbado o porque eres un cutre, es la primera vez que vas y no tienes el material necesario y ya lo llevarás la segunda o la tercera cuando hayas escarmentado, o vas a disputar y ni sientes ni padeces cuando hace frío, te metes un dedo en la nariz y soplas y cuando te entra hambre paras y te pones a chupar piedras. Pero si vas a pasártelo bien, a disfrutar, a no sufrir riesgos y a pasar el menor número de penurias posible, pues entonces siempre llevas lo mismo, que es comida para que no falte, abrigo para que no falte, ropa de agua para que si hay que pedalear bajo la lluvia, lo que llamamos nosotros mariscar, pues te mojes lo menos posible y pues eso, el kit de supervivencia para que el confort no desaparezca, sin parecer tampoco que vas a dar la vuelta al mundo y que tu bici pesa 20 kilos, como pasaba hace muchos años cuando no teníamos experiencia. Mm. Aquí hay que decir que Kiko y yo pecamos un poco, que siempre solemos ir, como bien ha dicho, con lo mismo. Y aquí, que era algo un poco excepcional, que disponíamos de 4 bolsas en todo el recorrido, y aún podías haber cogido de manera extra pagando un pequeño plus otra, nos fuimos excesivamente cargados, sobre todo de comida. Llevamos un kilo y medio de comida cada uno, no lo sé, una barbaridad. Traje exactamente la misma comida que me llevé y porque aquí en cada checkpoint, que es cada 100 kilómetros, tienes un plato de comida caliente como Dios manda. Y Kiko y yo llevamos forrados de geles, galletas, comidas, de todo. Un plato de comida, 2 platos de comida y 3 platos de comida, porque tú cada vez que parábamos repetías, estás Claro, cabrón. es que hay que salir a ganar en estas pruebas, no vaya a ser que luego vuelva a casa de al lado, ¿sabes? Claro. Hay que decir que a diferencia de lo que puede pasar en París-Brest-París, que vosotros también estuvisteis, de hecho nos lo estuvisteis contando por aquí también, aquí pagas la inscripción, que es más cara que la París, pero las camas están incluidas y la comida en los checkpoints también están incluidas. Luego sí que es verdad que había unos pop-ups café y unos pop-up dormitories que eran puntos intermedios entre control y control, sobre todo en los pop-up café que también podías parar y comer. Bueno, y en cualquier bar evidentemente, pero en ese sentido yo creo que estaba bastante bien organizado. No sé cómo habéis vivido la diferencia de organización entre París y Londres. Evidentemente París es 5 veces más participación casi, ¿no? Porque estamos hablando de 2.000 contra 9.000 más o menos.
pero a nivel de gestión, bueno, luego hablaremos de Floris, pero a nivel de gestión de evento en sí mismo, ¿cómo lo habéis visto comparado con París, Kiko? Para mí, la ALEL tiene una organización inmejorable. No sé si hay otras brevets que todavía tengan más implicación de la población, que cuiden más al corredor. Yo no he oído hablar de ninguna y yo no estaba en ninguna. París-Brest, como tú bien has dicho, como hay tanta gente, es imposible cuidarles también, porque al final tú llegas a un pueblo con unas instalaciones, con un colegio, con un pabellón, con salas, con una cocina industrial para dar de comer a 300 niños, pues en Inglaterra era lo mismo, pero si cuando llegas al control, en vez de 100 personas, hay 20, hay más espacio para todos, no hay colas, en el baño van 20 personas en vez de 100, con la bandeja a reponer comida van 20 personas en vez de 100, entonces todo es muchísimo más fácil tanto para los voluntarios como para los corredores y tienes la sensación como de que no hay agobios, de que venga, vienen unos, habituallan, se van, venga, vienen los siguientes. Es que no recuerdo haber esperado, excepto cuando ya se paralizó la carrera y cundió el caos, no recuerdo haber estado ni un minuto haciendo cola, Sí, sí, ni no para fue ir ni al uno. baño, ni para comer. Y no solo, es que el ratio, me corregiréis si lo escuché bien o no se me quedó bien. Eso sí, creo que eran 2.500 participantes, 1.000 voluntarios. Corregidme si no escuchasteis lo mismo, ¿no? Algo así. Efectivamente, sí, sí. Por ahí, Entonces, sí. al final por poner un ejemplo práctico para que la gente lo entienda, llegas a un checkpoint, hay 3 tíos en la puerta para recibirte con una sonrisa, dejas la bici, te echas el sello, entras descalzo, todo está limpio, te sientas, haces 30 segundos de cola, te dan unos platos de comida inmejorablemente bien preparados y ricos, y luego cuando estás sentado, el sumum ya fue que vino un tío a decirnos que si nos llenaban los botes de agua para que no tuviéramos que levantarnos, que eso fue como Eso no, es un canteo. no sé si te he entendido bien o no, pero sí, por favor, me los llenas, te lo agradezco. Y todo esto mientras te tomas un té caliente que te han hecho al momento, entonces eso no, con 9.000 personas es como ir a la Coache o a la Isolé, pues bueno, pues es un ratio muy diferente de gente que hay ahí, ¿no? Ujú. Oye, y centrándonos un poco en lo meramente deportivo, digamos, en la bici puramente dicha, vosotros salíais de los primeros, salíais en el grupo C, o sea, en el tercer grupo, a las 4:30. Recordamos que eran cajones de unas 40 personas cada cuarto de hora. Entonces vosotros salíais a las 4:30, muy pronto, muy bien. Tuvisteis suerte, os la jugasteis porque luego hubo ahí barrido. Y yo salía 2 horas y cuarto después. Salía a las 7 menos cuarto y además pues las estrategias eran bastante distintas porque mi ritmo es ostensiblemente menor que el vuestro. Y bueno, yo tenía pensado llegar a Gesell o a, o a Brampton. Creo, ya no me acuerdo los nombres de los controles. Kiko, te voy a pedir que me eches una mano ahí. Bueno, o al 300 o al 370, ¿no? El primer día. Y vosotros sí o sí queríais llegar a Richmond, aunque vuestro primer plan era llegar al 370, pero para evitar la tormenta del lunes decidisteis estirar. ¿Cómo fue ese primer día? Primero, en la salida, no sé qué grupo os tocó, sé que coincidisteis con gente con la que estuvisteis rodando bastante. Al salir de los primeros grupos, me imagino que a poca gente fueseis, o sea, iríais cogiendo porque tampoco había muchos por delante y llegabais de los primeros a los controles. Entonces, ¿cómo fue esa primera etapa hasta Richmond? Pues fue una etapa que hicimos 460 kilómetros, si no me equivoco, y fuimos rodando con bastante gente, cada vez se iba uniendo más gente porque aparecían más grupos y cuando tú parabas a descansar había más o menos, no demasiada gente porque está escalonado, pero con el rato te ibas encontrando con diferentes personas, ¿no? Y a mí sobre todo el final se me hizo duro, la verdad. Bueno, al final es un buen tirón, ¿no? Pero vas por sitios un poco recónditos, oscuros, pasando por pueblos muy pequeños donde no hay nada y bueno,
Al final fue una tirada larga, estuvo bien, al final se hizo un poco duro, pero como al día siguiente había tormentas, que había que llegar ahí, teníamos un hotel cogido y como ya había que llegar ahí más o menos como fuera, ¿no? Kiko, ¿a ti cómo se te hizo? Lo mejor de todo fue que empezamos bien, al nuestro estilo, que fue llegar ahí 31 y entonces el pelotón se fue. Y gracias a eso empezamos bien porque dijimos, pues vamos a ir mega chill hasta que nos pille el siguiente grupo. Y gracias a eso salimos la primera hora en Z1:30. O sea, de mega charleta, viendo cómo amanecía, disfrutando de la salida del pueblo. Y cuando llegó el primer galgo de los del siguiente grupo, pues ya empezamos a caminar con él. Y a los 10 minutos aparecieron 4 o 5. Nos paramos a quitar, porque salimos con perneras y manguitos, nos paramos a quitar esa ropa para ya de cara al sol ya no tener que parar más en todo el día a quemar ropa. Y ya fuimos con 4 o 5 galgos que iban, en mi opinión, muy rápido. Recuerdo que, pues igual las tres primeras horas íbamos a 33, 34 de media dando relevos y yo decía, esto es demasiado rápido. Lo de Y antes de siempre. llegar y antes de llegar al primer control, lo primero que pensé, menos mal que la primera no hemos corrido. Gracias a eso, las dos siguientes fuimos a gas y ya le dije a Néstor, tío, vamos a levantar el pie porque que fue cuando nos juntamos con unos canadienses muy majos, Mm. 2 chicos y una chica, y dije, con los canadienses vamos a ir a 32 por hora, vamos a dejar a los animales que van por delante a 35 que se piren, porque es que vamos mucho más rápido de lo que necesitamos. Ese de levantar el pie nos vino muy bien y ya nos empezamos a entender y empezamos a hacer relevos y eso sí que lo he notado con respecto a otras breves internacionales de estas grandes, que nos ha tocado currar mucho más, quizá porque no había tantos miles de personas, Claro. y desde el primer momento nos ha tocado dar relevacos y tirar de grupos y no chupar tanta rueda. Entonces llegamos al primer checkpoint y ya te das cuenta de lo que has venido. Tú has venido a comer, has venido a dejarte. Primero, te quitas las zapatillas. El tener que quitarte las zapatillas ya es relax. Ya no es me lleno el bidón, me tomo un gel y sigo, es que me tengo que quitar las zapatillas, relax. Entras, saludas, plato, o sea, bandeja de colegio, primer plato, segundo, postre, bebida, fruta y a comer, un cuartico de hora, 20 minutos, opción vegana, la rehostia. Y dices, hostia, si esto va a ser así cada 90, 100 kilómetros, es que con la ingesta que tenía ahora, Sí, es con verdad. un gel, con un gel entre control y control ya funcionas, porque de igual te El, has metido 1500 calorías. el plato ese de postre que dice Kiko, que eran todos lo mismo, que debe ser una cosa muy típica, que yo no me sé el nombre, que era como una galleta con compota de manzana que le echaban por encima un sirope infernal. Yo como lo veo ahí, me metí 2 platos enteros y el segundo checkpoint que me metí uno, aquí hice una lavativa y estuve, y luego las pasé canutas, ¿eh? Las pasé canutas que al segundo, o sea que después de la primera noche de los esfuerzos para seguir a los grupos que tuve que hacer y no fueron en las patas, me levanté con un derrame en el ojo. Cuando se lo dije a Kiko, digo, ay madre, la que tenemos aquí preparada. Pero bueno, luego no pasó nada. Es que además hay que decir que, bueno, empezasteis la primera hora de chill y luego acelerasteis, pero el recorrido tenía trampa porque los 200 primeros kilómetros eran muy llanos, te permitían zapatear quizá más de lo necesario y luego empezaban los repechos del infierno, que ibas acumulando desnivel a base de repechos de 800 metros al 15%. Y eso que no llegamos a la parte escocesa, no entramos en Escocia porque vosotros llegasteis a Richmond, os quedasteis allí en el hotel, cuando os despertasteis fuisteis al punto de control, al checkpoint, al colegio mayor, y yo había dormido en el control anterior, a unos 90 kilómetros antes, y yo sí que madrugué y llegué hasta Richmond. Y cuando llego allá me encuentro con vosotros y con la sorpresa de que, bueno, sorpresa relativa, porque ya veníamos avisados de que se había congelado el evento y no nos dejaban salir a cada uno del punto de control en el que estaba porque ya en, digamos, en los Peninos, que son los montes que hay que cruzar para entrar de Inglaterra a Escocia, que no son muy altos pero sí son muy abiertos,
había vientos de hasta 150 kilómetros por hora en las rachas. Entonces pararon ahí y, claro, por detrás seguía llegando la gente que había salido del mismo control que había salido yo, pero un poquito más tarde. ¿Cómo vivisteis vosotros esas horas de incertidumbre? De, bueno, venga, ahora a las 3:30 os notificamos el, el siguiente parte, vemos si se puede abrir, si no. Después de las 3:30 nos dijeron hasta las 7:30. ¿Cómo vivisteis esto, Néstor? Bueno, al final, en un primer inicio piensas que putada, han cancelado, no sé qué tal, pero luego cuando ves y cuando te pones en lugar un poco de la organización de semejante evento que tiene algo de responsabilidad, si quieres verlo así, sobre lo que están haciendo 2.500 personas, eh, creo que hicieron lo correcto y vientos de 100 y pico kilómetros por hora. Ya decían, ¿no? Hablabas con la gente que si tres personas habían salido despedidas de la carretera con el viento y que había habido un pequeño percance y tal, no puedes permitir que la gente vaya por ahí porque habiendo gente de no sé cuántas decenas de países que han ido hasta ahí para hacer eso, si tú permites que sigan, la mayoría, de una manera u otra, habríamos seguido en un momento u otro. Y al final es asumir un riesgo que es que, excepto muy poca gente que habría allí, todos tenemos trabajos, hijos, responsabilidades y que volver a casa. Entonces no es lo que hay. Hay que aguantarse y si cancelan, pues por más que te fastidie, hay que buscar un plan alternativo, darse la vuelta o irse de vacaciones desde ahí a otra parte. Claro. Kiko, eh, fuimos viendo ahí que se iba llenando cada vez más, cada vez más. Nos empezamos a oler la tostada porque las previsiones de la meteo seguían siendo muy malas. Y lo que estaba claro es que no nos podían retener ahí 24 horas porque empezaba a faltar comida, empezaba bueno, a parecer aquello un hospital de campaña, gente tirada por todos lados intentando dormir. Eh, Tuvimos lo que dice Néstor, ¿no? Un poco una primera etapa de negación y frustración, pero enseguida levantaste tú la mano y dijiste, oye, nos pillamos un hotel porque hay que salir de aquí y en cuanto nos dejen movernos, hotel y nos montamos una ruta alternativa. No dudaste demasiado. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues yo creo que el jueves de esa semana ya, un día antes de haber cogido la motorhome de cara aquí, yo tenía un presentimiento de que algo no iba a salir bien. Me acuerdo que no sé si lo puse en el grupo de WhatsApp o se lo dije a Néstor, pero yo lo recuerdo, creo que a Borja y a Andrés se lo dije, digo, tengo un mal presentimiento con esta prueba. No me ha pasado nunca con ningún proyecto ni con ninguna aventura. Digo, tengo un mal presentimiento, yo lo sentía más como que fuera a pasar algo malo, como que no tenía que ir a Inglaterra, ¿sabes? Y cuando, después de analizar los modelos numéricos, estar seguro de que iba a venir una tormenta tropical que iba a crecer y se iba a hacer grande en el Atlántico, porque te estabas mirando los modelos numéricos y veías como de hace 2 días, hace 3 días, había crecido en mitad del Atlántico y cuando tocase Escocia iba a ser el copón aquello huracanado. No sabías cuánto iba a llover, pero sí que iba a ser huracanado. Entonces, yo cuando hace años ya que cuando me encuentro con una situación así, yo cancelo mis planes. Pero como es un viaje que has organizado a tantos años vista, y no estás tú solo, sino que involucras al compañero que ha cogido la motorhome y que ha pedido vacaciones, al Pamplonica que hay que pasar a buscar y que nos necesita para llegar hasta ahí. Pues al final dices, pues vamos y a ver qué pasa. Entonces, por un lado, ya con la mosca detrás de la oreja de no sé muy bien qué va a pasar en este viaje. Cuando empiezas a vivirlo y ves los modelos numéricos a 12 horas, 24 horas y dices, mañana no se va a poder pedalear de tal hora a tal hora, pase lo que pase. O sea, aunque te dejen o aunque no, no se va a poder pedalear. Por eso coges y dices, pues hago la tirada máxima y llego a las 2 de la mañana a Richmond, que es cuando empezaba a llover, que nos empezó a llover entrando en el hostal, no antes, fue increíble. Y dices, si es que mañana hasta la tarde no voy a poder pedalear. Entonces tú ya te levantas sabiendo que aunque la organización diga misa, tú ya no vas a poder pedalear porque va a caer la del pulpo y va a haber un viento del copón. Y cuando llegas al control y te dicen que ha cancelado la prueba,
pues extraño no era, era como, hostia, pues normal, si las copas de los árboles están haciendo 90 grados, si la gente que viene trae unas caras que parece que viene de la guerra. Tú te has levantado de dormir 8 horas en un hotel, estás de puta madre, pero aún así tampoco te apetece salir con la bici y arriesgarte. Y es cuando van pasando las horas, dices, llevamos aquí 6 horas y la meteorología va a seguir siendo exactamente igual de mala dentro de 24 horas, que echas cuentas y dices, no sé, no van a retenernos aquí más tiempo, aunque quisieran, aunque pudieran, porque la gente tiene que cogerse un avión el viernes o el sábado para volver a Tokio, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que eso ocurre, dices, vale, ¿qué cartas tengo sobre la mesa? Tengo 6 días de vacaciones por delante, colegas, la bici con ropa, con comida. ¿Tengo que volver hacia el sur? Pues en vez de volver hacia el sur, por donde nos ha dicho la organización que iba al track, me piro para el este, que tengo días de sobra, vamos a la playa, subimos a unas montañas al norte de York que deben de estar guapísimas, entonces ya tu cabeza empieza a funcionar porque estás acostumbrado a buscarte planes alternativos, plan B, plan C, para pues si algo falla. Pues la verdad es que pasó a ser un viaje de bikepacking así alternado con pasar por los checkpoints a comer y a replegar las bolsas de avituallamiento, que estuvo muy, muy, muy guapo. Pues sí, lo que decíamos, a, a malas cartas, ¿no? Pues a buscar una jugada buena nosotros. Lo que dices, Kiko, yo ahí tengo que darte las gracias porque el primero que reseteaste un poco el estado anímico de todo el grupo fuiste tú. Estábamos ahí, bueno, estábamos con Dani, que se nos unió, bueno, me lo junté yo, Dani, tío, me lo junté ese yo, Dani, ya vale. me lo junté yo llegando, bueno, hicimos los últimos 30 kilómetros hasta Richmond juntos y ya estuvimos ahí, pues eso, viéndolas un poco venir. Nos juntamos allí también con Jordi, con Susana, con Andrei de Chamartín, con Roberto de Astorga. Todo el mundo, ahí estaba absolutamente Sí, todo el sí, sí, mundo, claro. íbamos saltando unos con otros. Con Dani sí que nos quedamos y con Susana y Jordi estuvimos un rato largo también pues, tomando un té porque ya no sabíamos. ¿A quién fue al que le sellaron la mano para que dejase de comer? A ti, ¿no, Néstor? A No, a mí. Kiko, Ah, a Kiko. pero le debieron confundir conmigo. Y la frase de Néstor fue, pues como a mí no me han sellado, voy a repetir. Voy a repetir por sexta vez, ¿no? Pues es que, ¿qué coño vas a hacer ahí, tío? Horas, Sí, horas, horas, horas ahí sentado, oliendo a maillot sudado por todos lados, ¿sabes? estuvimos. La verdad que estuvimos allá un montón de horas porque yo llegué a las 12 y hasta las 7:30, 8 de la tarde no fue cuando ya se canceló definitivamente el evento, ¿no? Porque lo que estaban haciendo era, digamos, pausar el evento de primeras, a ver qué noticias había. Nos dijeron de primeras que ese tiempo que estábamos sin poder movernos nos lo iban a sumar al tiempo límite, pero claro, es lo que decía Kiko hace un momento. Me puedes dar más tiempo límite, pero yo tengo el avión el sábado a las 5 de la tarde y no me puedo eternizar aquí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos el Eurotúnel el sábado a las 6 de la tarde y bueno, una vez que se canceló del todo, dijimos, venga, vámonos de aquí al hotel que ya habíamos mirado hacia el este y nos fuimos los cuatro para allí. Hicimos otros, no sé, no me acuerdo mucho, 30 kilómetros más. Bueno, vosotros esos 30 kilómetros Sí, ese 30, día. 30, 40, Sí. fue un par de horas en bici y llegamos a un pueblo que a pasar las 11 de la noche en Inglaterra, pues pudimos ir al hotel porque había el cocinero nos abrió, había un kebab donde pudimos cenar todos. Ujú. Estuvo muy guay, fue improvisar guay, tío. Y era un pueblo chulo, al día siguiente había mucho ambiente en el Sí, al pueblo por día la mañana, siguiente sí. cambió mogollón. La verdad que, claro, para nosotros igual las 11 de la noche no es tan tarde, pero seguramente en Inglaterra sea, sea súper tarde, ¿no? Pero bueno, nos dio de cenar aquel iraquí en esa mezcla de kebab y pizzería. Estuvimos allí un rato también pues, contándole nuestras aventuras y desventuras. Y al día siguiente, previo cafetazo enfrente del hotel, ya nos fuimos hacia pues hacer lo que decía Kiko, nuestro viaje bikepacking
particular, con idea de empalmar otra vez con la ruta, porque lo que nos dijeron, para que la gente se ponga en situación, que nosotros igual lo estamos dando por hecho, es que los controles del sur iban a permanecer abiertos para pues, ir a por nuestras bolsas, comer, dormir y demás, pero de Richmond no se podía salir hacia el control hasta la mañana siguiente porque, claro, el control anterior, que era Malton, estaba igual de petado. Entonces, hasta que no fuesen vaciando hacia el sur los de Malton, no nos iban a dejar salir de Richmond. Lo que pasa es que nosotros, como habíamos cogido el hotel, nos adelantamos un poco. Y ya que nos habíamos ido hacia el este, nos metimos de lleno en el Parque Nacional o Parque Natural de las Montañas de York, ¿no? Algo así era el título. Y bueno, allá descubrimos pues esas famosas colinas que, como decíamos, ¿no? Tienen 200 metros de altitud sobre el nivel del mar, pero se suben en 150 metros. Subimos a 600 metros, ¿eh? A 600. Y había unos rampones del 20% rodeados Sí, de sí. ovejas. Y acordaros de un vientarraco cuando subimos arriba, de cuidado que tuvimos que hacerlo 20 kilómetros, no sé cuántos, de viento de medio lado. Y acordaros también que de repente, de nuevo gracias al olfato de Kiko, porque no se puede decir de otra manera, paramos en un bar de carretera rodeado de ovejas en mitad de la nada, donde nos echamos unas pintas de cerveza y nos comimos unas pizzas que la base era pollo apelmazado. A las, Pizza sin masa. La a las masa 10:30 era de la pollo mañana, apelmazado. todo hay que Pollo decir. Estuvo muy guapo. Fue Sí, sí, nuestro brunch particular. Pero bueno, hay que decir que, como comentabas, Néstor, había un viento del carajo que yo creo que ahí nos reafirmamos y nos dimos cuenta de lo bien que había hecho la organización cancelando el evento. Porque si ahí, al este, que todavía no había entrado la borrasca en esa zona, de hecho no nos llovió ese día, al este y más al sur, hacía ese viento, no me quiero imaginar lo que fue en Escocia, ¿no? Bueno, de hecho salió en el telediario, bueno, en las noticias de allí, que habían volcado camiones, había toldos que habían arrancado y tal, con lo cual, bueno, nos libramos de una buena y además disfrutamos los días, que era de lo que se trataba. Nos Y fuimos eso no los eran cua- 100 eso no eran 100 kilómetros por hora de viento, lo que vimos. O No, no, sea no, por que eso. Por eso era incómodo, pero era pedaleable, con cierto riesgo y con mucho cuidado, sobre todo en las bajadas, pero bueno, se podía andar. Y como bien has dicho, Néstor, llegamos ahí, pues digamos que a lo más alto de la colina, y había ahí una especie de borda grande que resultó ser un bed and breakfast, pero en el que entrabas y era un pub, ¿no? Era un poco un sí, todo sí, en uno. Luego hablaremos, de los distintos establecimientos en los que estuvimos, porque al día siguiente nos caímos también en una madriguera de conejo y aparecimos en Alicia en el País de las Maravillas. es verdad. En el salón de Es té, verdad. De en Rachel. el salón de té de Rachel, que era el antiguo garaje de su casa, que la habían convertido en cafetería con 4 mesas, y preparaba sus pasteles y te podías poner ciego de té, de café y de pasteles. Pero es que efectivamente no era una cafetería al uso, era un salón de té. Con la señora súper, La señora súper vestida como Alicia en arregladita. el País de las Maravillas, de verdad. Sí, sí, Que sí. se me había olvidado, es verdad, es verdad. Si a Sí, alguien sí. le interesa y tiene acceso a Instagram, ahí en las stories destacadas de Ciclofactoría están en orden cronológico todos los vídeos desde la caravana antes de cruzar el Eurotúnel hasta el final, ya de haber recorrido toda Inglaterra, están todos los vídeos en directo de cómo lo fuimos grabando, pues si alguien quiere ver un poco el cachondeo que tuvimos. Sí, sí, fue espectacular. Pero bueno, eso, almorzamos allí y luego fuimos bajando y ya, a mí la verdad es que me bailan los días. No sé si os pasa a vosotros, pero el día del pub seguimos bajando Ese día también Fue el cogimos un mismo día, hotel. y cogimos otro hotel, fue, ¿verdad? fue el mismo día, pero por la tarde, porque del pub bajamos a Malton, que pasamos de largo, tú querías haber Eso es. cogido tu bolsa de vida, pero nos pasamos 4 kilómetros, y el salón de té fue a continuación de Malton, que yo quería parar a comer algo, y el siguiente pueblo faltaba mucho, entonces miré a la derecha y vi algo entre unas casas que resultó ser el salón de té de Rachel,
y Eso luego ya es. llegamos a Gesell con las prisas de pasar cuanto antes por ahí a comer algo y que no nos cortasen el tráfico del puente, porque el día anterior habían cortado, debido a a las ráfagas de viento, habían cortado el tráfico rodado en el puente que unía un lado de la orilla con el otro, que es donde el mar se mete dentro del continente, un megapuente. Y claro, como sabíamos que igual lo cortaban porque el viento iba a aumentar un poco, íbamos con el culo preto de decir, solo falta que corten el puente y tengamos que bordear 80 kilómetros hasta el Una vuelta siguiente de 100 puente. kilómetros. Y además, es verdad, porque en el salón de té nos encontramos con un asturiano, que no era Javier, que llevaba también no sé cuántos años viviendo en Inglaterra, con su amigo Inglés, sí. inglés, y nos dijo, si vais a rodear porque por lo que sea el puente está cortado, no os aconsejo que os quedéis a dormir en tal punto porque era, pues no nos dijo que era un sitio chungo, pero nos lo dejó caer, ¿no? Un poco. Entonces, que era pues eso, una ciudad un poco decadente o no sé cómo lo dijo, pero bueno, nos dimos por Teníamos que cruzar enterados. ese puente sí o sí para El volver. caso es que cruzamos el puente porque estaba abierto y además en ese momento nos encontramos con Manel, con el organizador, coorganizador junto con sus hijos, o con su hijo Raúl, perdón, de los brevets en Cambrils, al que hemos prometido que vamos a ir de visita. Y, Absolutamente, vamos a ir. Manel es un leyenda, tío. bueno, cruzamos y llegamos a Louth, ¿no? Era el siguiente control. Y después de un hachazo que no sé muy bien a qué vino, yo llegué a Louth con la lengua afuera y, Después la olla ahí, Javichu. y llegamos y dijimos, bueno, en contra de nuestras previsiones iniciales, dijimos, venga, vamos a aprovechar el control y dormimos por una vez porque ninguno de los tres habíamos dormido en ningún control hasta ese momento y Recuerda que dijimos, habíamos pillado un hotel, pero cuando llegamos ahí nos dijeron que quedaban camas y al hotel había que pedalear otros 100 kilómetros y y eran ya las dijimos, 9 de la y nos noche, ¿no? encontramos a Javi Arias y Es ahí que verdad, si sí, que si no, que si sí, que si no, y dijimos, va, pues cenamos y tal. Y ahí justo a los 20 minutos de eso, cuarto de hora, se acabaron las camas en el eso control es. y Bueno, nos de hecho quedamos a nos dormir tuvieron ahí. que recolocar porque nos habían robado las camas. Es verdad, es verdad. Y ahí tuvimos la anécdota con Dani, que cuando Dani venga por aquí, que vendrá, el tío había ido a buscar a alguien porque en su cama había alguien y le llamamos una vez que nos recolocamos, oye, que nos han metido en otra habitación y nos dice, sí, sí, a mí también. Y de repente levanta la cabeza alguien en nuestra sala y era él. O sea, estábamos hablando por teléfono dentro de del mismo aula, ¿no? Porque estábamos ahí como en una especie de aula de colegio. Bueno, el caso es que dormimos, al día siguiente habíamos quedado con Javier Arias, que se ofreció a pedalear esa última jornada hasta Uritel, con Llegamos a nosotros Britel, de sí, llegamos a nuevo. Londres otra vez. Y bueno, fuimos los 5 en Amor y Compañía, pasamos por Cambridge, llegamos al penúltimo control, que era el primero al ir, y contarme un poco qué pasó ahí, que yo no me quiero acordar. Pues que nos paramos Néstor y yo a robar la tercera y la cuarta flecha que llevábamos ya en la mochila y porque luego te la cobraban a 5 pavos, ¿sabes? Yo sacaba la navaja y íbamos robando flechas de para todos los colegas. Y al llegar a la última curva, de repente vemos a un tío en el suelo haciendo la cucaracha sin haber descalado y ya veo que es Javi, tío, no, no, no. Y estabas reventado en el suelo, Sí, hermano, estabas reventado. realmente nos preocupamos, ¿eh? No, no. Yo pensé que te habías partido la clavícula. Yo no sabía que te hayas partido, pero pensaba que había algo roto. Sí. Pues no me rompí nada por suerte, porque me pegué un talegazo guapo. La verdad es que yo creo que no tengo muy claro, cómo fue el tema, porque yo creo que miré para atrás porque os habíais parado y justo en ese momento que solté la mano y miré para atrás, pillé un guardadormido de estos, un cojinete, se me dobló el manillar, lo siguiente
que vi al mirar otra vez para adelante es que estaba en posición horizontal a 1 metro del suelo, ¿no? Y ya lo siguiente fue el cacharrazo. Ahí Y fuimos rápidos porque uno fue acompaña a Javi a la enfermería, otro trae a Javi un plato de comida, yo me puse a reparar de la bici y tal, y en 15 minutos, entre eso y tu actitud de, vale, estoy bien, chavales, vamos a seguir, pues ya seguimos un poco porque yo pensaba que teníamos que ir a por la caravana para venirte a buscar. yo de primeras me dolía mucho el codo, pero bueno, luego una vez que me duché para lavarme un poco las heridas y me atendieron, la verdad que volvemos a lo de los voluntarios. Me atendieron en enfermería súper bien. Vino el médico, la chica que estaba ahí me curó estupendamente, se estuvieron preocupando todo el rato por mí, incluso luego volvieron a preguntarme. O sea que, y luego, pues eso, yendo un poco, una vez que me paré y que vas perdiendo el calor, yendo enfriándose el músculo, la verdad es que me dolía mucho el codo y me dolía mucho la cadera, pero curiosamente pedaleando no me molestaba demasiado. Luego al dormir ya era otra cosa. Porque esa noche ya dormimos en la caravana y bueno, lo de dormir es un decir, porque cada vez que me meneaba veía las estrellas. Me Luego tomé un par de... al día siguiente te levantaste crujido, sí. Sí, sí. Y al día siguiente, bueno, ese día fue, digamos, el último en ruta pseudo oficial. Ya llegamos a Gruitel. Nos dieron una medalla que no sé si nos acabamos de merecer porque no hicimos 1500 kilómetros, pero bueno, la experiencia fue chula igual. Tampoco hay que darle explicaciones a nadie, o sea que esto lo hacemos por placer puro y duro, o por lo menos esa es mi opinión. Pero aún nos fuimos otro par de días a seguir pedaleando, ya que estábamos en Inglaterra y nos quedaban jueves y viernes. ¿Jueves y viernes o viernes y sábado? Ya no. La verdad que El no. Viernes jueves nos fuimos en el sábado por la día a ver Londres. Es verdad, en Londres, o sea, el jueves hicimos turismo a pie y estuvimos visitando Londres. El viernes nos fuimos a Kingston a rodar por los dominios de Javier, que nos ejerció de nuevo de anfitrión. Nos dio Por una de sus vueltas Surrey favoritas. Hills. Eso es. Nos ganó el sprint final entre rotondas. total. y, y bueno, y nos enseñó también un lago donde nos tomamos un café con otro pastel que... Oye, yo siempre lo digo, cuando hablamos de los brevets que organizamos aquí en Pamplona, digo yo, de recorrido me lo sé y tal, pero yo me organizo la logística, la intendencia, sé dónde se para y dónde se come bien. Y aquí fue un poco parecido, no nos faltó comida ni en los controles ni luego los días que rodamos por nuestra cuenta. La verdad que todos los días acabábamos en sitios muy chulos, comiendo, tomándonos unos cafés gigantes y unos pasteles de buen tamaño también. Siempre con opción vegana, ¿verdad, Kiko? Sí, fue una maravilla. Ese día, después de pedalear las Surrey Hills, coger la caravana y acercarnos un poco más al este para que conducir al Eurotúnel al día siguiente no fuera muy largo, aparcar la caravana en la costa del norte de Kent, en la puesta de sol brutal y levantarte, ir haciendo todo el contorno de la costa de Kent y de repente tomarte un cafetazo en un chiringuito de playa brutal. Es que era la bomba, tío. Mm. Y meterte hacia las montañas de Kent, que nos había dicho el día anterior Javi, que eran muy guapas las montañas de Kent, y lo eran, unas colinas parecidas a las Surrey. Y para en un garito que dijo Néstor, al café ciclista en una curva, y fuimos, y había opción vegana, era todo guapísimo, tío. ¿Cómo se llamaba aquel sitio del el Café Dinamo, ¿no? De Half Coffee o... Sí, El café efectivamente, Buje, Hub efectivamente. Coffee. Sí, sí, eso. Dinamo no, Buje, perdón, sí, sí. Sí. Se me ha ido... Estaba escondido, pero joder, estaba súper curioso, la verdad. Y bueno, ese fue el mismo día que ya cogíamos el Eurotúnel de vuelta y solo quedaba ya el viaje en carretera, que eran otros 1500 kilómetros. Digamos que hicimos 1500 de caravana, participamos en el evento, nos dimos un par de vueltas extra y otros 1500 de autocaravana de vuelta. Eh, una semana bien amortizada, ¿no? Estuvimos 10 Semana larga. días, del día 1 al día 10.
O del día 1 al día, sí, al 10. Y, y la verdad que fue una experiencia chula, porque además tengo que decir, desde mi vivencia y desde mi punto de vista, que ha sido un viaje que más allá de la aventura con la bici y de lo bien que nos lo hemos pasado, joder, yo creo que ha servido también para conocernos un poquito más, vosotros dos a mí y yo a vosotros dos, porque entre vosotros sí que os conocéis mucho más. Yo tengo que decir que estoy muy no sorprendido, sino muy agradecido, porque además yo creo que hemos encajado muy guay. Yo creo que no ha habido ningún mal rollo en el viaje, sino yo creo que todo lo contrario. Y ha sido una experiencia más allá de lo meramente deportivo, muy chula. Hemos hablado de un montón de cosas y yo creo que es un poco lo que le da el punto este adicional, ¿no? A estas experiencias. No sé vosotros cómo lo soléis vivir. Si es simplemente la parte de ocio y de pasarlo bien, o al final es una manera de conocer sitios y de añadir experiencias de las que luego te acuerdas toda la vida, ¿no? Néstor, no sé tú cómo lo vives generalmente. Digo, en la Londres y en otros viajes que has hecho de este estilo. Pues bueno, un poco como tú lo has dicho, más o menos, ¿no? Al final puedes ir aquí a correr, a probarte, a experimentar, a lo que quieras, pero una parte grande de eso es conocer a la gente, hacer nuevas amistades, nuevos vínculos y reforzar otros. Y eso se hace, el roce hace el cariño y la caravana es una muy buena manera de tener bastante roce, ¿no? Porque estás, básicamente, Sobre todo con Kiko, durmiendo en la misma cama. tuviste más tu roce con Kiko esta vez. ¿Qué pasa? Pero ¿Qué pasa, Javi? Que no pasaste frío ni una noche, ¿eh? Eso no No, se lo has dicho ninguna, al no, no. Rubén. Sí, se lo he dicho, sí. es un puntazo, hombre, es un puntazo y como tú has dicho bien, estuvimos de buen rollo, luego por coincidencia total meteorológica y de la prueba acabamos pedaleando mucho más de lo que pensábamos juntos, nos lo pasamos de puta madre y ya está. Y eso que cuenta y con lo que te quedas al final. Hacer Sí, sí. 1500 No, o no, 1200 o a 25 o a 24, pues bueno, da un poco igual. Y luego, no, no íbamos a pedalear juntos ni un kilómetro, Javi, y acabamos haciendo 700. Eso fue la leche. sí, sí, no, totalmente. Y luego tengo que decir, me estoy acordando que además hemos aprendido, además de muchas vivencias, hemos aprendido que cuando un túnel es bajito, hay un chivato antes en el que pegas con la caravana para no arrancar el techo de cuajo. Calla, así como lo diga mi padre, me mata, tío. No se lo enseño. No he dicho nada, no, es mentira. Y además también del viaje de vuelta tenemos una bonita postal de recuerdo que todavía creo que no nos ha llegado, pero, pero estará... Te recuerdo que si hay una, hay dos, porque ese túnel lo pasamos la ida y a la vuelta. No digo esa, que esas también. Digo la foto, porque bueno, la que nos ha llegado no sé si es o no es, No, la que nos ha llegado creo que es otra. Joder, tío. pero nos pilló despeinados, ¿eh? El flash. Sobre todo Pero a que Kiko. Yo a mí ya lo tengo más difícil lo esto de no hay que despeinarme, pagar ¿sabes? las multas, hombre. Que no pasa nada. Bueno, vamos a Nada, escote, no pasa. para eso está el Bizum, para hacer cuentas rápido. Yo lo que habías dicho, Javi, de la vivencia, a mí me ha gustado mucho, tanto durante el pedaleo como en los checkpoints en los que estábamos parados, que se han establecido unos lazos de amistad muy guay, igual que en las otras París-Brest que hemos hecho, con gente de otros países, de otros continentes. Haber pedaleado con unos canadienses súper majos con los que he seguido hablando, o con una señora sueca de 55 años que tiraba más que nosotros y que me dijo textualmente, el rato que pedaleé de Gesell a Malton con vosotros fue el rato que mejor me lo pasé de toda la puta ruta. O con un taiwanés que se llama Ascension, que como iba con una S-Works tope de gama con ruedas monocasco de carbono, a Néstor se le puso palote y dijo, hay que ir con ese. Y hicimos muy buenas Y ahí migas que también fuimos, y ahí que gracias fuimos. y nos dimos muy buenos relevos los tres, los últimos 100 kilómetros hasta Richmond. Pues yo me quedo con eso. A mí es lo que más me ha gustado, el decir, ostras, otra vez más, ir a una super brevet internacional. Me da igual de 1200, me da igual de 1500, me da igual haberla hecho rápido o ni siquiera habiéndola terminado por condiciones meteorológicas,
que se vuelve a cumplir que se crea una comunidad internacional de gente que nos gusta lo mismo, que es pasarlo bien montando en bici y compartir experiencias. Coincidimos Yo aquí también. quiero decir una cosa muy rápida, perdona, Javi. Sí, sí, sí. Quiero poner en valor un momento. Es la segunda vez que voy de viaje que vamos de viaje Kiko y yo juntos a una prueba internacional. O sea, estás yendo afuera de España a ver a conocer un montón de gente de otros países que se supone que tenemos gustos en común, y quiero poner un poco en valor todo el pedazo de flow que le pone la ciclofactoría, y en este caso en su representación Kiko, cuando vamos por ahí, porque es el máximo flow, y no lo digo porque sean mis amigos, lo digo porque es una realidad objetiva aplastante. Es el máximo flow, el máximo cachondeo, el máximo alboroto, la máxima unión entre la gente, y eso no se paga con dinero, ni con multas que nos han puesto, ni con nada. Eso es absolutamente impagable, y lo quiero poner en valor de manera textual. Doy fe y me uno. Gracias, bro. Quería decir que yo hubo 2 momentos como muy entrañables que me llevo, bueno, al margen de las vivencias entre nosotros y con Dani, ¿no? Que es un poco el grupo que hicimos los 4. Pero hay 2 momentos entrañables, que es una vez cuando adelantamos un tándem triciclo y la señora que iba en el tándem era la mujer con más superbrevets de la historia, con lo cual, joder, coincidir en tiempo y lugar con un referente histórico como puede ser esa señora, de la que, muy mal por mi parte, pero no recuerdo el nombre, pero no deja de ser, ¿no? Cuando te enteras, joder, mira, esta mujer no deja de ser un referente, pues como puede ser Pepe o Andrei, por ejemplo, que llevan un montón de años, y digo, joder, yo, sobre todo con Pepe, porque es el más anciano del lugar, joder, yo me conformo con hacer la mitad, ¿sabes? Pero ojalá llegar a esas edades con esa vitalidad y planteándote retos, que yo creo que además el tener retos y el plantearte cosillas, yo creo que es lo que te hace mantenerte también un poco ahí activo. Y la otra fue aquel chavalín de, no sé qué tendría, 10, 12 años, que estaba con su padre en un cruce, pidiendo por favor a todos los participantes que parasen y se sacasen una foto con él. Y joder, es una anécdota, ¿no? Pero es una anécdota que a la vez es muy Ojo, significativa Javi, no porque... decía eso. Decía que le chocásemos la mano. Fuimos nosotros Ah, no le los que... oí. Y entonces su padre flipó de que parásemos, Vale, pues no me le enteré. dijéramos, ven aquí, chavalín, nos pusimos juntos, nos hiciéramos una foto, se la mandáramos. O sea, el padre flipó de que, a diferencia de los otros ciclistas que le chocaban la mano, nosotros dijéramos, no, a este chaval que está en mitad del campo rodeado de vacas, que le Sí, dediquemos en un mitad de la minuto nada, y Dios. así Estaba con vamos, la bici el le chaval, además. flipó. Estaba... pues como quien sale a ver el tour, ¿no? Casi, casi. O sea, salvando las diferencias, sobre todo entre nosotros como paquetes y un ciclista profesional. Pero la actitud del chico, de esa emoción, de... Joder, eso está muy guay. Y deja Pues muy claro... dentro de 4 años lo volveremos a ver ese chaval, que ya será adolescente y seguro que estará fumando su primer pitillo. Seguramente. Y el caso es que además tú a su padre le diste una pegata de la ciclo, De ciclofactoría. que esto lo quiero enlazar un poco con lo que decía Néstor del Flow. Y cuando publicaste la foto, el padre había entrado en Instagram y te comentó la foto, te mandó un privado, súper agradecido, ¿no? Entonces, joder, esas cosas, tío, son las que, pues, más allá de, oye, hicimos 1200 kilómetros por Inglaterra, pues muy bien, pues ole tú, ¿no? O sea, yo a eso le doy el valor justo, quiero decir. 1200, 1500 o 300. El caso es ir, pasárselo bien, conocer esa gente, esos... Yo coincidí también con otro taiwanés, con un camboyano. Joder, ves culturas totalmente distintas. Había mogollón de hindús también, por ejemplo. Y eso es un poco, esas experiencias son las que a mí más me han marcado, ¿no? Era mi primera super brevet internacional y la verdad que oye, se agradece. Y al final ver también a los grupos de... Yo cuando veo... En España lo ves, pero en Zaragoza, cuando vemos a Pepe y a toda esta gente, o vas por aquí, lo ves, lo tienes como más, no sé, lo ves como más a menudo. Pero cuando ves gente de otros países
que se vienen 25 tíos desde Filipinas en avión con las bicis a correr a Inglaterra a hacer esto. Dices, pero la cantidad de tiempo, años y vivencias que han ocurrido antes de que pase este viaje para que esta gente venga aquí. Ahí está la gracia, ¿no? Una vez más en el camino, en el fin, o llámalo como quieras. Es la gracia. Los 1200, claro, yo también quiero hacer los 1200 y disfrutarlos y terminarlos si se puede y todo lo que quieras, pero todo lo que ha habido antes de preparación física, mental, de conexiones, de viajes en otros sitios, de material, de no sé qué, eso es lo que, como yo me lo gozo, por lo menos, ¿no? Si lo que más te aporta y con lo que más te queda. Pues sí, sí, sí. Kiko, no sé, supongo que estás de acuerdo, no sé cómo lo ves. Sí, absolutamente. Sí, 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 sí. Perfecto. Oye, y ahora, digamos, con la temporada acabada y la vuelta un poco a la rutina después de las vacaciones, no sé qué planteamiento, saliéndome ya un poco de la ley, tenéis para 2026, al margen de ese plan que tenemos ahí en junio, que ya veremos qué pasa. No Pues sé. como todos los años, tío. Yo ahora llevo ya un mes que colgué la bici y me estoy dedicando a ir al monte y a salir de marcha. Y voy a estar así hasta que llegue el Pilar. Y a partir del Pilar ya rutina, 3, 4 días a la semana en bici. Y de cara a empezar ya las brevets en la primavera. Pero claro, de octubre a la primavera, anda que no puedes hacer cosas. Y va a haber un montón de aventuras, de viajes en bici a la montaña. Habrá bikepacking en invierno, pero un poco sobre la marcha. Pero ya empezaremos con los 200 y los 300 en primavera. El 400 y el 600, no sé si serán aquí en Zaragoza, que va a tomar el relevo generacional del Club Ciclista Aragonés con las brevets, la Escuela Ciclista Zaragoza, que está al frente de Alfonso, que también tiene experiencia en la ultradistancia y en las brevets, y parece ser que van a llevar a cabo las brevets a partir de ahora en la escuela ciclista y pues hacer las breves con ellos, o igual picar un 400 en Pamplona o un 300 en Huesca, también un poco para ver un poco más al resto de colegas y la comunidad, pedalear contigo. Nos tenemos que bajar a hacer un 200 A a Cambrils Cataluña, que lo hemos prometido. y a comer paella, Néstor, que no se nos olvide lo de comer. No te preocupes. Y luego a mí en lo personal me gustaría hacer la norte a sur, la que organiza Aitor, Zaragoza-Sevilla, y ir por fin a ver a un amigo que vive en Sevilla y que es cantador flamenco. Un besico, Juan, si me estás oyendo. Y eso, hacer la Zaragoza-Sevilla porque sale de casa e intentar ganarnos el hueco para París 2027 haciendo un 1200 internacional con vosotros, que parece ser que la Alpi 4000 está sobre la mesa. Parece ser. Oye, ¿y qué te iba a decir? Antes de dejarle paso a Néstor, yo la norte a sur no puedo más que recomendártela, porque es una prueba que así de priori, 1000 con 10.000 no parece tampoco que tenga un esto, pero joder, toda la sierra de Albarracín, que vosotros os la conocéis bien, Sierra Morena a mí me encantó, los molinos de Campo de Criptana, y el ambiente que hay es muy, muy chulo, o sea que si os encaja en el calendario, yo os la recomiendo. Yo me lo pasé muy bien el año pasado, o sea que ahí lo dejo. Y tú, Néstor, supongo que algo parecido, ¿no? Bueno, quebrantahuesos de por medio, supongo, a jugar a Pues las carreras. yo tengo ahora unas cuantas pruebas de gravel. Me he Vale. apuntado con nuestro amigo Iván de Zaragoza, me he apuntado a la track el año que viene también, 360, y bueno, las breves, yo a todo lo que puedo y me cuadra y me puedo organizar, me apunto. Y para el año que viene, como habéis dicho, sería un gran puntazo. Podría ir a los Dolomitas, ir con la furgo hasta Milán. Yo, por si acaso, ya la tengo medio reservada en el calendario como un familiar de caravanas. ¡Vamos! Eso no puede faltar. Y sí, 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 sí. Porque pensando ya, aunque parezca un poco exagerado, en que no se puede faltar en la París-Brest 2027. Es lo que es lo que decía yo el otro día en el primer capítulo de la temporada, que hice un poco de balance y un poco de planning. Lo dije, no me acuerdo exactamente cómo lo dije, pero digo, mi mayor objetivo de 2026 es pensando en 2027, por contradictorio que pueda parecer, pero es que entre cómo salen las fechas y cómo son las preinscripciones a París, hay que hacerlo así. Así que, oye, nada, chicos, ha sido un placer.
ha costado ponernos de acuerdo y encontrar la plataforma válida, pero yo creo que ha merecido la pena. Os lo decía antes, digo, joder, me hace ilusión, primero por hablar con vosotros y sacar un episodio más, pero también porque me sirve un poco para hacer memoria y recordar momentos muy chulos de esa semanita por Reino Unido. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Y estamos en contacto tanto para que vengáis a algún brevet por aquí como para bajar yo por allí. Ya sabéis que cuando bajo os aviso. Larga vida a la vida. Eso es. Eso es. Un placer, chicos. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte a los dos. Adiós. Hasta luego. Chao.